Bueno, vamos aquí al punto A. Aquí dice, es importante conservar la cosecha. Sí, sí, sí. Todo el que sabe de cosecha, porque yo aunque quizás nunca coseché, bueno, yo sí coseché. Dios bendiga a nuestra hermana Diana, la estaba esperando. Dios te bendiga, hermosa Diana, princesa de Dios. Te estaba extrañando ya. Hermano, cuando hablamos de cosecha, a mí me pasó una. Hermana Giovanni no está aquí, pero Yokairi sí está aquí. A mí me gustan los árboles, las cosas, ¿verdad? Las maticas y esas cosas. Pero yo un día me puse a sembrar una yuca, cazaba, yuca, no sé los nombres que tenga, yuca. A mí me gustaba mucho la yuca, mucho, mucho. Me gusta. Ahora que hay que cuidarse un poco porque la yuca, como el almidón, pues ya después que uno tiene 15 años, mis amados, después de los 15, ¿usted me entiende? Uno hay que cuidarse porque ya uno tiene 15 años, ¿verdad? Es un relajo. Somos menores de 100, como yo le digo a mamá. Mami, somos menores. Dice mami, ¿cómo así? Menores de 100, todavía no tenemos 100, estamos en los menores. Yo siempre le digo, hay que darle gracias a Dios por la edad que tenemos, siendo hermosa, bella, porque ya hemos vivido aquellas edades de juventud, estamos viviendo esta edad de unas damas hermosas, amén. Así que no se me aflija el que tenga 40, para nada. Cuando yo estaba sembrando mi yuca, yo no sabía y le pregunté a una cuanta personas cómo se sembraban. Pues me dijeron, siémbrala así, así, así. En ese tiempo no había, yo ni me acuerdo si estaba en YouTube, ya estaba en YouTube para uno buscar, creo que no, hace mucho tiempo de eso. Hermano, yo sembré mi yuca, lo que yo me acuerdo que la sembré al revés. Cuando un primo mío fue a verla, me dijo, no, esa yuca no se va a dar. Yokairi sabe, esa yuca no se va a dar. Esa yuca no sirve. La sembraste contraria. ¿Cómo va a ser? Digo yo, ay, Dios mío. No saco. Digo, no, déjala ahí. Déjala ahí, porque con esta mano bendita que yo tengo, se va a dar, hermano, para que te sepa. Con esta mano que yo tengo, esa se va a dar, porque esa es mi primera siembra. Y cuando la fueron a ver otra persona, unos amigos de nuestro, yo se le enseño a Stacy, se le enseño a Giovanni. Stacy estaba jovencita. Ella está joven todavía, pero estaba muchachita. Y yo le dije, Stacy, mira nuestra yuca. Pronto no lo vamos a comer. Bueno, pasó el tiempo, que son como 6 meses, no sé, que dura y yo le echaba agua, y yo esperando mi yuca, hermano, hablando de la cosecha, aquí mi yuca, y mi yuca, y mi yuca. Y la gente que me decía, esa yuca, en la iglesia se rodó la historia de que yo estaba esperando una yuca que no iba a salir. No, la yuca no iba a salir. Pero yo tenía una fe, hermano, de que esa yuca, porque yo no sabía, yo pregunté, pero la puse al revés. Yo ni me acuerdo cómo fue. Para arriba, que yo no sé, yo sé que la puse al revés. Hermano, pasaron el tiempo, yo anoté mi fecha, cumpliendo justamente el tiempo acordado, que creo que era 6 meses si no me equivoco. Yo fui, mi amor, ese día yo hice mi fiesta con mi yuca. Ahí fue, busqué Stacy, la agarré por un lado, me acuerdo que una hermana mía también estaba por allá también, fue. Giovanni también, mis amados. Giovanni no estaba, le mandamos una foto, me acuerdo. Hermano, y saqué mi yuca. Hermano, qué yuca que estaba buena. Mire lo que dice Stacy, que ahí comimos muchísima yuca con buena. Hermano, mire, mucha y buena. Y cuando yo le mandé la foto y le dije a aquellos que me criticaron, yo le dije, no vengan a comer mi yuca, que ustedes no creyeron en que mi cosecha, aunque yo no sabía, no se iba a dar. Pero era mentira, yo le ofrecí de la yuca, porque en verdad fue mucha yuca. Comimos varias veces, Stacy diciendo, yuca con huevo comimos, hermano. Mi cosecha no estaba correcta. Pero en mi fe, hablando de cosecha, yo creí que esa cosecha se iba a dar. Quizá no estaba en la parte que iba o como iba, pero yo le echaba su agua, yo la alimentaba, veía a ver si le faltaba algo, si se le salía un pedacito, si le daba el sol muy fuerte. Hermano, yo cuidé mi cosecha. Y para otros no se iba a dar, pero sí se dio, y buena que estaba. No salió mala, salió buena. Para que usted sepa que a veces nosotros nos sembramos y puede ser que la tierra no sea fértil, como dice la palabra, pero el cuidado que usted le dé va a marcar la diferencia, y con la fe que usted lo hizo. Dice aquí, basado en Hechos 15:36, que donde estamos, esta historia me encanta. Esta historia fue fuerte, la relaciono con muchas cosas que me han pasado a mí y la entiendo. Aquí habla sobre lo que sucedió con Pablo, con Bernabé y con Juan Marcos. Dice acá, Hechos 16:36, donde estuvimos leyendo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, vamos a visitar esa cosecha que dejamos allá. Recuerde que estamos en el viaje segundo.
Vamos a visitar toda esta cosecha que dejamos por allá. O sea, que ellos están yendo al lugar donde ya ellos hubiesen sembrado. Vamos a ver. Pero aquí el punto no era solamente la cosecha. Vamos a entrar al contexto de esta parte. Es importante conservar la cosecha. Pablo no quería arar el terreno nuevo sin revisar antes el viejo. O sea, llegué a un lugar nuevo, yo sé que voy a trabajar en este nuevo, pero yo no voy a descuidar el primero que yo sembré, que lo dejé allá en otro lugar. Déjame darme la vueltica junto a mis compañeros. Dios bendiga a nuestro hermano Gabriel. Déjame darle la vueltica allá con mis compañeros y déjame ver cómo está la cosecha pasada. Entonces, aquí él dice, vamos a revisar. No quería construir más sin haber revisado antes los fundamentos. No quería extender más el evangelio, sino hasta que hubiese fortalecido las bases de los creyentes. Entonces ellos caminaron aproximadamente 644 kilómetros, que son 400 millas, desde Antioquía de Cilicia hasta Antioquía de Pisidia. Fue difícil caminar sobre muchas montañas, pero el Espíritu los guió en esta clase de ministerio de seguimiento. Ahí le llamo al ministerio de seguimiento. Allá la pastora Merlin tiene un ministerio de seguimiento, tienen casas de evangelización. Y es de suma importancia eso que se hace. No solamente ir a dar un servicio. Yo daba estos ministerios, que en muchos lugares se llama células, se le llama ministerio de seguimiento, que donde usted sembró, seguir sembrando y no se desespere, porque de ahí alguna cosecha buena en los ojos del Señor va a salir. Y a veces usted siembra y siembra. Hoy recibí un testimonio de alguien que yo tenía muchos años sembrando y recibí muchas críticas por esa persona, y le pido a Dios que Dios la salve y que continúe, porque me dijo que ayer de la nada, humanamente hablando, ella entregó su vida a Cristo con tanta lucha que yo me he tomado con esa persona. Pero gloria a Dios, porque lo hice de corazón. Yo estuve hablando con ella. O sea, esa cosecha yo siempre le daba su vuelta y ya se la dejé al Señor, pero yo la preparé. Amén. Y le hablé, por cierto, y me dio la noticia de que lo que estaba pasando. O sea, la cosecha que usted siembra, usted no la puede descuidar, aunque haya otra persona que esté encargada. Hay que darle su vuelta, amén. Hay que darle su vuelta. Por eso yo siempre oro por mi iglesia de Venezuela, que aunque yo no estoy físicamente, pues en este caso ellos sí podían, ¿verdad? Tenían el permiso. Recuérdense que muchas veces se le negó a los hombres de Dios ir a otros lugares. Por eso es que yo no me desespero en torno a los lugares que yo tengo que ir, sino en el tiempo de Dios. Acá tenemos una ilustración al lado de la pregunta número 4 sobre unos granjeros. Dice, los granjeros saben que es importante cuidar el del grano que segarán. Se requieren varios meses de arduo trabajo para producir una cosecha. Este trabajo incluye quitar piedras, quemar tacones o cascajo, arar, sembrar, azodonar, no sé lo que es esa palabra, asanodar y segar. Tiene que ver con la siembra. Podríamos escribir los costos que una cosecha limpia, ¿verdad? ¿Qué costo? ¿Qué se podría gastar en esto? Y el tiempo, y el trabajo, y el cansancio. Pero además de eso, cuesta mucho trabajo, sudor y ampollas producir una verdadera cosecha. Después de todo el trabajo, el granjero tiene cuidado en conservar su recompensa. Coloca el producto en el granero, lo guarda en el lugar seguro, fuera del alcance de los animales salvajes, de las ratas, de los pájaros y de los ladrones. Ha sido un trabajo grande, por lo tanto hace todo posible para estar seguro de que su labor no ha sido en vano. La iglesia necesita aprender de los granjeros. Una cosa es traer a la gente por la puerta principal de la iglesia y nos centramos en eso, pero a veces la gente entra por la puerta delantera de la iglesia y sale por la puerta trasera, es decir, sin nadie que lo note. Hermano, esto es muy importante, por eso es que le dije que quería entrar temprano, mandé el link temprano, porque esta clase es importante y tiene varios puntos, tiene hasta la F, como le dije, si no me equivoco, sí, tiene C, D, E y F, sí. Y quiere decir que hay mucho material. Escuche esto, escuche esta historia, esta ilustración sobre los granjeros.
No es solamente sembrar, llevar la palabra, predicar y a los lugares. Las personas que se quedan encargadas, porque nosotros como misioneros, como pastores que estamos formando iglesia, nosotros dejamos la iglesia formada, hay una persona responsable, dejamos un grupo de personas atentos, pero tanto nosotros como ellos, los que están allá, tienen que estar viendo. Llegaron 50 personas, no celebremos solamente porque lleguen. Vamos a cuidar y a celebrar porque se mantengan, claro. Nosotros no lo vamos a forzar ni a obligar, pero tratar de que no dependa de, o sea, que fue culpa nuestra que ellos se fueran de la casa. Y eso hay que tenerlo muy, muy pendiente, hermano, porque en muchas ocasiones, en este tiempo, para grabar un video, para decir que se convirtieron 50, a mí yo siempre le pido, mándeme la lista de las personas que se convirtieron. En unos tiempos, yo que tenía más tiempo, pedía los números de teléfono. Solamente pido los números de teléfono de quien yo siento que le tengo que dar un seguimiento de liberación. Entonces, quiere decir, eso es porque que yo viajo a muchos lugares, hermano, imagínese usted. Este teléfono a veces se me pone y es un teléfono que compré de una capacidad más alta y como no da, hermano, porque se me juntan 500, 600, 700 mensajes diarios. Y no es fácil eso, que yo no tengo tantas redes y no veo mensajes en otras redes, solamente en 2, hermano. Amados, pero yo trato siempre de cuidar eso. Y cuando yo sé que ya está, ya que ya salió la matica, ¿verdad? Yo dije, ok, estamos adelantados. Vamos a dejárselo a la persona cercana, al pastor cercano, a la persona que está encargada. Entonces quiere decir que tenemos que tener cuidado de darle la bienvenida y hacer una gran celebración cuando las almas entran por la puerta principal, como dice la ilustración, pero se nos pueden escapar por las puertas pequeñas y por las ventanas. Eso es una ilustración para que entendamos que tenemos que tener pendiente esto. Perdón, esa imagen que ve ahí del mapa es como un ejercicio que está al lado para así ponerlas, como están hablando sobre las ciudades, distritos, ¿verdad? Que pudimos ver sobre el tema de la mayúscula y la minúscula. Ajá, es bueno poner atención a los perdidos. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvarlos a ellos. El Salvador pagó un gran precio por la cosecha. El cielo se regocija cuando un pecador viene a Cristo, pero es fácil fijar nuestras atenciones en los perdidos y olvidar a los salvos. O sea, llegan nuevos, estamos pendientes a ellos que no están salvos, pero los que están ahí a veces se nos están muriendo. Y le damos mucho. Tiene que ser un balance a aquellos que acaban de llegar, que no necesitan, pero los que están en la casa, que uno dice, bueno, y eso tan viejo espiritualmente, yo no tengo que caerle atrás a esas personas, ya tienen un sustento bíblico, ¿no? En muchas ocasiones, de los que están ahí, como hablan viejos, que tienen ya más tiempo, se nos están muriendo, hermano, y llegan a ser como los nuevos, por un descuido, por lo que sea. No vamos a juzgar a nadie, Dios nos libre, pero en muchas ocasiones, estas personas tienen algo que sucede en su vida y tienen una debilidad. Tenemos que, por eso que el pastor es terrible, hermano, los líderes, una vida terrible, un cansancio, una cosa, lo hacemos con amor, pero no es fácil. Y en mi caso, ya usted sabe, por eso que yo cuando voy a descansar, a mí no, hermano, yo suelto todo, yo oro, apago el teléfono. ¿Por qué? Porque yo sé en el momento que estoy exprimiendo esa agua para poder exprimir a esa cosecha en el nombre de Jesús, para poder ayudar a esas personas, pero hay un momento que yo necesito el agua del cielo también, que oren por mí descansar. Porque no es que le voy a decir que usted se va a poner ahí, como hay personas que entienden que el pastor no tiene tiempo de reposo ni dice a tomar unas vacaciones. No. El pastor necesita relajarse. El pastor necesita personas cercanas a él que nos ayuden a visitar, a darle seguimiento a la lista de los nuevos creyentes, hermano, y buscar. ¿Por qué? Porque la iglesia se va poniendo grandecita y las responsabilidades espirituales son también grandes. O sea, aquí no estamos tirando para toda la carga del pastor, primero Dios y luego el pastor, como pasó con Moisés, y las personas que luego se pueden añadir, Dios la unge para ayudar al hombre y la mujer de Dios. Entonces, tenemos que saber que en el cielo se regocija cuando un pecador viene a Cristo, pero es fácil fijar nuestra atención solamente en los perdidos y olvidamos los salvos. Los nuevos creyentes son como los bebés que tienen que ser alimentados para crecer y recibir cuidados, porque si no es así, se mueren espiritualmente. Así que recordemos enseñar a los que ganamos para el Señor. La gran comisión es más que predicar, es obedecer el mandamiento de Cristo, haciendo discípulos de aquellos que ganamos. Mateo
28, 19, 20. Vamos a la próxima imagen. Ahí tenemos una ilustración, pero esa ilustración se la dejamos. Hay que son muchas ilustraciones para poder tener tiempo de rellenar nuestra clase. Vamos inmediatamente al punto número B. Estamos al lado de la pregunta 7, ahí en la imagen número 4. Ahí estamos viendo, hermanos, cómo continúa esta parte. Escuche bien, esto me gustó. Esto también me gustó, escuche bien. A veces, cuando hay disputa entre dos personas, las dos tienen razón. Las dos tienen razón. Vamos inmediatamente al libro de los Hechos, donde estuvimos leyendo al inicio, en su capítulo 36. Ahí está citado también, pero aquí está desde el 37. Y yo quiero leerlo desde el 36, Hechos 15, desde el 36, con el subtítulo ahí. Con la división, Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Hermano, dos personas que la unió el Señor, dos personas que fue Dios que la puso, ¿por qué a veces se separan? Vamos a entrar en este tema. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que anunció la palabra del Señor para ver cómo están. Eso lo estuvimos leyendo en el otro punto. Dice el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos, hermano, ustedes lo conocen de la historia. Pero a Pablo no le parecía bien llegar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendándolo por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia y confirmando a las iglesias. Amados, mire esta parte importante aquí, que se puede malinterpretar. Cuando yo por allá, por los tiempos de mi inocencia bíblica, nueva creyente, yo decía, pero ¿y qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Y cuál fue el lío de Pablo? En las dos historias con Pedro justifiqué más, pero con esta parte, porque lo que Pedro hizo estaba mal, muy mal. Pero en esta parte, yo dije, ¿pero qué? Juan Pablo, muchacho joven. Yo sé que era familia de Bernabé, pero ok, ¿qué pasó también? Fue un error, estuvo mal, sí, pero ya pasó, está aquí, ¿verdad? Esos son los pensamientos de nosotros, como por las cosas que no tenemos la revelación de la palabra. Por eso siempre le digo a ustedes, vamos a pedir la revelación de la palabra de Dios. Escuchen lo que dice aquí, esta parte de esta Biblia, de mi Biblia de estudio, ¿verdad? Dice, Pablo y Bernabé tuvieron un serio desacuerdo sobre Marcos. Pablo no quería llevarlo porque le había abandonado. Ya lo que hemos leído. Dice que esta situación que pasó, ¿verdad? Abriendo dos campos misioneros en lugar de uno. Ya no estaba solamente el campo con Juan Marcos, sino que se unió a esta historia Sila, de una manera extraña que vamos a seguir viendo. Pero recuerde que el título del punto número B, que a veces, recuerde la parte de a veces con la coma que está ahí, cuando hay disputa entre dos personas, las dos tienen la razón. En esta parte, las dos tenían la razón. Pero se puede malinterpretar el resultado. Entonces dice que en la obra, en muchas ocasiones, hay conflicto y desacuerdo, pero más tarde, esas personas, como Marcos, usted vio ya quién es Marcos, pudo salir, madurar, porque era un joven, y fue a ser muy útil en el mismo ministerio del apóstol Pablo. Entonces, a veces los errores de juventud o de lo que es no tener sabiduría espiritual nos puede a nosotros hacer perder mucho en el ministerio, en los lugares que nos movemos y en lo que Dios nos pone para que nosotros podamos estar. Entonces, esta discrepancia, hermano, que sucedió en estos tres hombres de Dios, luego se unió, que es inocente, Silas, ¿verdad? De este punto, sucedió que 4 hombres de Dios
se repartieran y fueran a diferentes lugares a hacer la obra de Dios. Vamos a entrar a esta parte que dice así: los creyentes tenemos que estar de acuerdo sobre muchas cosas. Tenemos que estar de acuerdo en que Jesucristo murió por nuestros pecados, en que levantó de la tumba y que Él es Dios. También tenemos que estar de acuerdo en que la Biblia, es la palabra de Dios. Los que no están de acuerdo con la Biblia están en error. Pero dos creyentes pueden disputar el uno con el otro, ambos tienen razón. La lectura que está aquí fue la que acabamos de leer, Hechos 15, del 31 al 41. Vamos a la parte más debajo que dice: Pablo era un apóstol y todos saben que era un hombre de Dios santo. Sabemos, ¿verdad? Pero Bernabé también era un hombre espiritual. Era generoso, basado en Hechos 4, 36, 37, y dedicado. Parece que él, al igual que Pablo, decidió no casarse. Dice parece, recuérdese bien, parece, tal vez, a veces, son partes de las que nosotros no estamos seguros, pero por la historia podemos decir, puede ser, tal vez o parece, que él tampoco se casó. Primera de Corintios 9, 5, 6. Bernabé está en la lista junto con los profetas y maestros, basado en Hechos 13, 1. Bernabé era un hombre escogido. La iglesia en Jerusalén lo escogió para ir a los nuevos creyentes en Antioquía. Recuérdese que esta fue la parte donde el Espíritu Santo dije: sepárenme a Bernabé y a Pablo. Recuérdense que Pablo y Bernabé, o sea, Bernabé fue parte del inicio de Pablo. Recuérdense que en un momento dice también, en uno de esos capítulos dice, Saulo y Bernabé. Eran los inicios del apóstol Pablo. O sea, no era cualquier cosa Bernabé, porque hay muchas personas que por no estudiar o por no darle la parte del propósito de Dios a esta historia, puede decir, ese Bernabé que quería entrar a este muchacho, que no prestó atención, no fue atento, no, ese Bernabé no tuvo discernimiento. No, los dos tenían una razón. Y era que Dios, aparte del descuido del mismo Juan Marcos, ya tenía una cuarta persona, que esa cuarta persona era la persona que iba a andar con el apóstol. Era otro hombre de Dios que iba a ser parte de los viajes de Pablo. Entonces, hay muchas ocasiones que usted ve que ya como que hay personas que estaban antes y ya no están. No vamos a preguntar, no vamos a averiguar, ahí sea un chisme, un problema, son enemigos. No. Esperemos que las cosas queden bien, porque el resultado de esto es que después el mismo Juan Pablo fue parte del ministerio, ayudó, hermanos, en el ministerio de Pablo. Entonces, tenemos que saber que esto que sucedió aquí fue un propósito de Dios, aunque, hermanos, muchas personas entienden que los propósitos de Dios no vienen por los errores nuestros. En muchas ocasiones Dios tiene un plan con nosotros, un plan trazado en nuestras vidas espirituales, ¿verdad? En el ministerio. Y en ese trayecto nosotros cometemos errores, pero Dios no se devuelve, hermano. Él no se devuelve, Él tiene el mismo plan. Pero ya para que la palabra no caiga al vacío, hermanos, nos da la oportunidad de arrepentirnos. No tiene sus manos para que podamos levantarnos, ¿verdad? Ven, ponte aquí. Yo sé que lo hiciste mal, yo sé que ahí hay un error, yo sé que sucedió algo, pero ven, ponte aquí. Ven que te voy a restaurar, porque hay una palabra que está gravitando en los aires y se tiene que cumplir contigo. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que tener cuidado cuando vamos a opinar de temas parecidos a estos. Mire bien aquí. Los creyentes en Antioquía lo escogieron para ayudar a llevar la ofrenda de Judea, basado en Hechos 11:30. El Espíritu Santo lo escogió para ser misionero. Ahí donde le dije en el libro, ahí mismo el libro de los Hechos, en su capítulo 13, ahí fue que los separó. Amén. Los separó a ellos. Escuche la palabra, separó. Hay muchas personas que no entienden eso. Hay personas que Dios no las separa. Hay personas que por casualidad se entran al ministerio. Pero cuando son separados, hermano, eso no se negocia. Y hasta el final, hermano. Hasta el final Dios termina de hacer la obra con ellos. Claro, Dios no obliga a nadie, hermano. El que se salió, Dios no lo va a obligar, le da la oportunidad de restaurarlo. Y le da oportunidad, y si se quedó afuera, pues lamentablemente es fuerte, porque el enemigo le da durísimo a la gente que se descarrían. Por eso es que muchas personas, Dios le corta el tiempo, porque sabe que si lo deja se va a perder. Y Dios lo prepara en su debilidad, en su pecado, y se lo lleva. Así descarriado, pueden arrepentirse en el momento y se lo llevan. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esto.
Dice, a Bernabé le gustaba ayudar a otros a crecer. Su nombre significa hijo de consolación. Y el consuelo, el consuelo o el ánimo siempre pone de manifiesto lo mejor de otros. Bernabé fue de los primeros en dar la bienvenida a Saulo, o sea, Pablo, como hermano, basado en Hechos 9:27, allá donde estuvimos hablando, y fue quien lo buscó en Tarso y lo llevó para ayudar a enseñar en Antioquía, basado en Hechos 11:25. Bernabé ayudó a producir lo mejor en Saulo y quería ayudar a producir lo mejor en su sobrino Juan Marcos. No está mal, hermano, no está mal, en un momento, mi amor, no está mal. No está mal que sucediera esto. Le voy a decir aquí la otra parte de los críticos. Era porque era familia de Bernabé. No puedo decir que era exactamente por esto, sino porque él sabía el potencial que había en este muchacho. Y por una razón u otra, allá en el capítulo 13, este muchacho desertó, hermano. Y Pablo tenía un carácter fuerte. Pablo y Elías son de las personas que tenían carácter fuerte, hermano. Eran hombres de Dios decididos, pero conservaban lo que eran su llamado. Y si estamos en esto, vamos a estar en esto. Yo tengo un poquitico de esto, no voy a decir que tanto, pero los que me conocen saben que yo con las misiones soy recta. No. Yo no ando con todo el mundo, hermano. Dios tiene que revelarme con quién yo voy a andar, porque en muchas ocasiones tú andas con una persona que Dios no te lo puso en el camino, y no porque sea tú mejor que ellos, sino porque no es el tiempo de ellos, son muy jóvenes, pueden abordar la misión, puede también maltratar la misión, y Dios no permite que esa persona esté en la misión. ¿Usted sabe por qué? Yo bendiga a nuestra hermana Giovanni, porque cuando están en la misión, estamos en el punto B, Giovanni, cuando las personas están en la misión y no son puestos por Dios, como los separó el Espíritu Santo. Voy a dar la oportunidad ahora. Como los separó el Espíritu Santo, puede ser que si no están separados para esta misión, puede ser que se nos arme un problema bien grande. Porque hay personas que entienden que porque son cristianos todos pueden estar donde quieren en cualquier momento. No, hermano. Hay personas llamadas, escogidas, apartadas. Y como yo le digo, no siempre en todos los lugares que, aunque se predique la palabra, usted tiene que estar. Hay momentos que hay personas que dicen, oye, por más que quizá no pude ir y oré, y después el Señor en mi casa me reveló algo, o sucedió algo ahí en esa iglesia, en ese lugar, en esa actividad, que después el Espíritu Santo me dijo, tú ves, por eso yo no quería que tú fueras. Eso es mentira, me dicen a mí. No, hermano, yo lo he vivido y yo respeto al que no lo crea. No en todos los lugares el hombre de Dios tiene que estar, aunque en ese lugar se esté predicando la palabra de Dios. ¿Entiende usted? Entonces, hay lugares, hermano, hay misiones que hay personas que no están ready para ir. Y yo he tenido ejemplos de personas que le invito, que preparamos todo y después dice el Señor, no es el tiempo, y no porque sean malos, buenos, no es el tiempo. No era el tiempo de Juan Pablo, de Juan Marcos, tengo a Juan Pablo, le di una combinación. No era el tiempo de Juan llamado Marcos, amén. Él mismo desertó. No era el tiempo de su misión, pero luego, más adelante, pues se unió y estuvo con Bernabé, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que tener pendiente de este punto? Que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que estar puestos. Aquí, Bernabé tenía razón porque quería ayudarlo, pero también Pablo tenía razón. ¿Por qué? Porque dice, este muchacho, jovenzón, me desertó allá, tiró todo allá. Y en este momento no estamos para nosotros, porque cuando una gente espiritual sale, se unen, se meten en ayuno, se ponen de acuerdo y tienen una complicidad. ¿Entiende? Usted mira al hermano, de una vez la hermana sabe, coge la toalla, agarra por allí. Usted le hace así, usted le hace así. Oye, yo sé por lo que lo estoy diciendo, porque yo ando con muchas mujeres, he andado con muchas mujeres de diferentes países, y Dios la bendiga a todas. Y ya yo le hago así con la mirada, y ellas saben lo que yo le estoy diciendo. O si le hago así, ya ellas saben, las personas los ujieres, las personas de servidores que están atrás. Hay una complicidad, hay un lenguaje espiritual, porque estamos de acuerdo, estamos separados. Uno no va a hacer una cosa y otro va a hacer otro, que va a afectar esa misión que Dios nos separó. Entonces, por eso es que aquí esta parte dice que los dos tenían la razón. Claro, razones que quizá en el momento no iba de acorde con discutir y lo que sucedió allá, pero tenía la razón unos con otros. Escuche bien. A Bernabé le gustaba ayudar a otros a crecer. Su nombre significaba consolación. Estuvimos leyendo esto. Y fue quien lo buscó. Este fue el hombre que fue parte del apóstol Pablo cuando comenzó, dijimos. ¿Tiene la razón que Bernabé en dar a Marco una segunda oportunidad? Una pregunta. ¿Tenía la razón Bernabé para dárselo? Claro que sí. Claro que sí. Ese era el momento de él. Pero él no estaba preparado en el otro tiempo. Soltó. Pero este era el momento ya no de andar con Pablo, sino de andar con Bernabé.
Entonces ya Pablo, este era el momento de entrar sí la escena. Amén. Por eso no podemos ver esto como un bochinche, como una enemistad, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque después ellos se unieron, después sucedieron cosas maravillosas entre ellos y se pudo ver que era el propósito de Dios, no era el tiempo de Juan Marcos. Amén. Cuando él se fue, no estaba preparado, él mismo desertó, pero después sí ya estaba para este viaje con el hermano Bernabé. Entonces dice, sí tenía la oportunidad, Juan Marcos creció como un fuerte hombre de Dios y junto con Bernabé animó a las iglesias de Chipre. Su viaje con Bernabé lo fortaleció. Marco abandonó a Pablo aproximadamente en el año 46 después de Cristo, cuando comenzó su primer viaje misionero. Durante el primer viaje, 20 años más tarde, la actitud de Pablo hacia Marco había cambiado. Pablo pidió a Timoteo llevar a Marcos, quien era útil para el ministerio. 20 años, hermano, quizás 20, 22, 21 años, acorde a lo que podemos ver en el calendario judío. Puede ser que pasaron 20 años y algo, hermano. Ya era un joven maduro, era un hombre. Era un hombre maduro, no era un joven. Era un hombre maduro, quizá un hombre joven, y ya estaba preparado para esa misión. Amén. Entonces dice... también Marcos viajó con Pedro para ayudar en el ministerio, ¿verdad? Primera de Pedro 5:13. Marcos maduró y escribió el evangelio que hoy lleva su nombre. Él animó a Bernabé. Él animó a Bernabé y produjo lo mejor en Marcos. O sea, lo que hizo Bernabé, el ánimo que él le dio, produjo lo mejor porque salió un hombre de Dios y es uno de los que hablamos sobre los evangelios, hermanos, quien escribió el evangelio según San Marcos. Bendito es el joven que tiene a Bernabé para animarlos. Gloria a Dios, quien tiene su Bernabé al lado, hermanos. También gloria a Dios, quien tiene su Pablo al lado. Amén, hermanos.